Buenas tardes, damos comienzo a esta sesión de la sala 3, ahora por la tarde, y comenzaremos esta sesión de comunicaciones de temas generales con Gabriel Brasileiro, ¿m? Profesor de filosofía de la Universidad Federal de Ceará, donde él también ha estudiado, y él estudia, su área de estudio es desde el siglo XIII y XIV, digamos, desde el comienzo de la escolástica hasta la segunda escolástica, tanto en su vertiente europea como americana, y bueno, adentrándose en el Renacimiento. El título de su ponencia será Os Nombres Divinos, una metafísica, una visita crítica a analogía de los nombres en Cayetano. Bien, Cayetano. Vamos a pedirle, Gabriel, ¿puedes hablar? Ahí te vemos conectado. Pronto. Já posso começar? Perfeito. Bem, obrigado pela introdução, né? Meu nome é Gabriel Brasileiro, falo diretamente daqui do Ceará, do Brasil. Espero que esteja dando para compreender um pouco, né? Acredito que é essa barreira de linguagem, mas acredito que eu falando um pouco devagar, talvez dê para entender o que eu estou falando aqui. Enfim, eu vou falar sobre o Caetano, sobre o cardeal Caetano, e vou fazer uma visitação crítica ao que ele fala sobre a analogia dos nomes, né? Mais especificamente sobre o que ele fala sobre os nomes divinos, né? Fazendo uma conexão entre as duas coisas. Porque a problemática dos nomes divinos, ela ocorre quando a gente percebe que nós constantemente falamos sobre Deus, né? Nós falamos que Deus é todo-poderoso, nós falamos que Deus é, por exemplo, onipresente e todo tipo de qualidade que nós atribuímos a Deus. Então, de algum modo, parece que nós nos qualificamos para falar sobre Deus, mas, por outro lado, a gente também entende que Deus é transcendente, de tal modo que eu não poderia falar sobre Deus da mesma forma que eu poderia falar sobre vocês, ou poderia falar sobre essa mesa ou essa cadeira onde eu estou sentado agora. Porque se eu pudesse falar sobre Deus exatamente da mesma forma como eu falo sobre todas as coisas, não haveria uma distinção fundamental aí entre Deus e as coisas. Eu estaria colocando Deus dentro da coleção de coisas, que são os entes, e tratando ele como um ente. Então, onde estaria a transcendência de Deus aí? Então surge esse problema. Por um lado, nós poderíamos dizer que nós não poderíamos falar de modo algum de Deus, mas aí a gente iria para um agnosticismo ou até um ateísmo, porque nós não poderíamos sequer dizer que Deus existe, né? E por outro lado, há o literalismo ou o univocionismo, né? Que diz que tudo que eu falo sobre Deus é falado de forma literal. Em primeiro momento, a gente pode entender somente a univocidade somente desse modo, né? Existem aí certas qualificações que poderiam ser feitas sobre a univocidade que não vem aqui ao caso, porque senão ficaria muito grande. Mas, a princípio, vamos entender a univocidade desse modo, né? Uma fala literal sobre Deus. E a fala literal sobre Deus, a princípio, parece que leva ao tratamento de Deus como um ente entre outros. Né? A princípio, existem aí, evidentemente, um debate. Eu não vou entrar aqui no caso, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que a analogia, ela pretende ser um meio termo entre esses dois extremos. Por um lado, eu não poderia falar nada sobre Deus. Por outro lado, eu falaria literalmente sobre Deus e, desse modo, estaria tratando ele como um ente. A analogia aí aparece, portanto, como um meio termo que resolveria esse debate. Né? E como já foi dito aqui, eu vou falar sobre o que Caetano fala sobre isso. O cardeal Caetano é um cardeal que ele é bastante conhecido até pelos debates dele com Lutero, por exemplo, mas ele deu grandes contribuições para a compreensão da analogia. Inclusive, ele tem um nome, o nome de um livro dele, que é o que dá a base aqui a esse trabalho, se chama Da Analogia dos Nomes. E, pois bem, agora, de onde exatamente Caetano parte? Né? Todo filósofo, todo pensador parte de algum lugar. Todo filósofo, ele está ali no ombro de algum gigante para falar alguma coisa, né? E no caso do Caetano, ele está nos ombros de Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, que foi um defensor da analogia, Tomás de Aquino, um católico, né, que evidentemente acreditava em Deus, desenvolveu argumentos para demonstrar a existência de Deus, e Caetano se baseia nele, né? Caetano pode ser considerado talvez um dos maiores tomistas que já existiu, assim, de um ponto de vista histórico, né? E, pois bem, então, a gente pode encontrar o fundamento metafísico da analogia
em dois momentos em Tomás de Aquino. No primeiro momento é quando a gente percebe que Tomás de Aquino ele se baseia ali em Pseudo-Dionísio. Pseudo-Dionísio que nós sabemos que foi um neoplatônico, né? Não foi o Dionísio real, foi o Pseudo-Dionísio, né? Que hoje nós sabemos também que não é o Dionísio real. E como neoplatônico, ele desenvolveu ideias baseadas no conceito de emanação. Né? E o conceito de emanação, quando bem compreendido, ele leva à compreensão que nós temos coisas semelhantes a Deus, ou que as criaturas, no geral, têm coisas semelhantes a Deus por conta da emanação. Mas como ocorre exatamente esse processo? O que é exatamente a emanação? Emanação, eu vou definir dessa forma. É um processo espontâneo de derivação de alguma coisa a partir da essência de outra. Então, por exemplo, nós temos o fogo. O fogo, de maneira espontânea, deriva a partir dele, daquilo que ele é, o calor. Né? O fogo não delibera criar o calor. Simplesmente tem algo na natureza do fogo que faz ele derivar a partir dele mesmo o calor. Né? E desse modo a gente percebe que o calor em relação ao fogo tem uma dependência em relação a ele, e ao se derivar da essência do fogo, o calor tem alguma coisa semelhante ali ao fogo. Então, por exemplo, há uma dinamicidade no calor, que a gente identifica em corpos quentes, em coisas, nos raios solares, por exemplo, em coisas quentes, que também está presente no fogo. Então, tem coisas em comum ali entre eles, né? Até porque, havendo uma derivação da essência, é esperado que haja essa semelhança, né? Só que a semelhança, evidentemente, não é uma igualdade. A semelhança, como o próprio nome já diz, é você compartilhar certas qualidades em relação a alguma coisa, mas não completamente. Então, nesse sentido, o fogo ele é semelhante, ou melhor, o calor é semelhante ao fogo, mas ele não é idêntico ao fogo. Né? Agora, se nós pensarmos ao modo neoplatônico, Tomás se baseado em Pseudo-Dionísio, a gente pode pensar que Deus, sendo a realidade primeira, foi a partir de Deus onde todas as coisas foram derivadas. Né? Ou seja, a partir da essência de Deus, ele derivou a partir de si todo aquele encandeamento de ser até chegar ali nas criaturas como nós, por exemplo. Né? Esse seria basicamente o sistema neoplatônico que Pseudo-Dionísio subscreve e, consequentemente, Tomás também subscreve. Então, havendo aí essa derivação da partir da essência de Deus, você encontra uma semelhança entre a criatura e Deus. Né? Só que há só uma pequena observação a ser feita, que, diferentemente dos neoplatônicos, Tomás subscrevia a ideia de que Deus tem uma vontade e ele cria as coisas a partir de uma vontade. Então, para ele, não é algo totalmente espontâneo, né? Não é como se Deus tivesse a necessidade de parir o mundo, digamos assim. Mas, de qualquer modo, esse sistema, essa compreensão das coisas como tendo semelhança com a realidade primeira, por haver uma derivação da essência dela, mais que seja uma derivação a partir da vontade, está em Santo Tomás. E aí a gente vê o primeiro fundamento da analogia, porque as coisas derivando da essência de Deus, né, em um encandeamento, e quanto mais baixo, menos semelhante fica com Deus, mas ainda tem uma semelhança, a gente encontra aí um fundamento para a analogia, porque nós temos aí o fato de que Deus, ou melhor, nós somos semelhantes a Deus de certo modo. Mas, por outro lado, também há outro fundamento à analogia, que não necessariamente passa pela ideia de emanação. Né? Basta nós compreendermos, primeiramente, que Deus, quando cria as coisas, ele cria como uma causa eficiente. É semelhante a um artista. Né? Ou seja, um artista vai lá e cria, por exemplo, uma mesa, no caso de um artesão que fabrica com suas próprias mãos uma mesa. Né? Há ali no artista alguma coisa na mente dele, alguma espécie na mente dele que ele se baseia para criar a mesa, ou para o pedreiro para criar a casa, ou qualquer coisa ou qualquer pessoa que vai criar alguma coisa. Então, nesse caso, a gente percebe que o artista ele parece sempre se basear em algo de si, ou seja, da sua mente, para trazer à existência alguma coisa. E aqui Tomás ele também parece concordar com isso, porque quando ele comenta uma certa passagem de Boécio, ele fala sobre isso. Ele fala que quando Boécio diz que os seres humanos são a imagem e semelhança, ou seja, são imagem de Deus, Boécio está querendo dizer isso, né? Que os seres humanos eles são uma semelhança em relação a alguma coisa que está ali na mente de Deus. Né? Então ele parece que está subscrevendo essa ideia de que
por causalidade eficiente, sendo Deus algo análogo a um artista, digamos assim, nós somos algo semelhante ao que estava ali na mente de Deus. Mas, diferentemente de um artista, como, por exemplo, se eu fosse um artista, eu sempre teria referências externas a mim. Então, para eu criar uma escultura, eu sempre ia buscar referências externas a mim. Outras pessoas, eu ia em livros estudar sobre a anatomia humana, iria atrás de várias referências. Mas no caso de Deus, não. Deus não tem referências, ou não tinha referências fora de si ao criar o mundo. A única referência de Deus, tomando ele como um artista, é ele mesmo. Então, se Deus se baseia inteiramente nele mesmo para criar as coisas, é esperado que as coisas tenham uma certa semelhança em relação a Deus. Do mesmo modo como eu, ao criar alguma coisa, eu estou dando alguma semelhança em relação a mim, à coisa, porque eu me baseei em algo que eu tinha em mim para dar a ela, né? Então, a gente pode ver aí esses dois fundamentos metafísicos da analogia que nós encontramos em Tomás de Aquino, né, que é ali o gigante onde Caetano está apoiado. Agora, indo agora diretamente a Caetano, né, fazendo essa explicação de onde vem a analogia, porque a analogia não é algo que cai assim do céu, tem uma explicação metafísica para ela, né, e essa seria a explicação. Agora, em Caetano, a gente vai encontrar uma classificação das analogias, né, em tipos e espécies. E é muito interessante porque Caetano, dessa vez, por sua vez, ele vai buscar referência diretamente em Tomás. Então, Caetano, ele vai falar em 3 tipos de analogia. Que é a analogia de desigualdade, analogia de atribuição e analogia de proporcionalidade. Todas elas estão em Tomás de Aquino, no livro Comentário às Sentenças, onde ele comenta sobre essas analogias, porém com outros nomes, né? Eu tenho até aqui anotado, porque os nomes de cada analogia que o Tomás dá é até maior. Então, analogia de desigualdade é o que ele vai chamar de analogia de acordo com o ser e não de acordo com a intenção. Já a analogia de atribuição é o que ele vai chamar de analogia de acordo apenas com a intenção ou conceito. E, por fim, a analogia de proporcionalidade é o que Tomás vai chamar de analogia de acordo com o conceito e de acordo com o ser. Ele dá uma nomenclaturazinha ali maior, né? Então, prosseguindo, o que são essas analogias? Vamos começar agora pela analogia de desigualdade. Para entender o que é a analogia de desigualdade, que o Caetano fala, baseado em Tomás, a gente pode pensar no fato de que a gente consegue identificar coisas na realidade que são muito diferentes entre si, mas nós conseguimos reunir elas em um certo gênero comum, né? Eu vou dar aqui um exemplo próprio. O animal. A gente consegue, no conceito de animal, reunir coisas que têm naturezas distintas. Por exemplo, o homem e o cavalo. Cada um é um animal, só que cada um expressa a animalidade de modo diferente, não são iguais, né? Então, nesse sentido, há uma desigualdade, ou seja, há uma participação de um gênero comum, né, o animal, que é participado de modos diferentes. Eu não participo do gênero animal da mesma forma que o cavalo, né? E Caetano dá outro exemplo, que é o mesmo exemplo de Tomás, que é o do corpo, né? Caetano vai falar dos corpos inferiores e superiores. Esses corpos, eles não são idênticos, né? Tomás vai falar dos corpos perfeitos e imperfeitos. Esses corpos, eles não são idênticos, mas eles participam desse gênero comum, que é o gênero do corpo, né? Então, haveria aí essa desigualdade que se manifesta metafisicamente no mundo, mas que conceitualmente, ou logicamente, nos termos de Tomás, ela é reunida em um mesmo gênero, né? E essa seria a analogia de desigualdade. Agora, passando para a próxima analogia, a analogia de atribuição, né? A analogia de atribuição é uma analogia que ela vai aparecer até em Aristóteles. Aparece em Aristóteles, Tomás de Aquino e depois em Caetano. A analogia de atribuição, segundo Caetano, é aquela analogia em que a gente usa o mesmo termo para se referir a certas coisas, né? Só que a gente nomeia essas coisas de modo diferente segundo a relação que essas coisas têm com o analogado principal. Eu vou explicar isso melhor. Vamos pensar no seguinte: a gente diz que o remédio, a gente diz que a urina e a gente diz que um animal ou um homem, né, um sujeito qualquer, é saudável. A gente diz que todas as coisas são saudáveis. Ou a gente diz, por exemplo, que o alimento é saudável. Evidentemente, o alimento não é saudável no mesmo sentido que a urina é saudável. A urina, ela é saudável porque ela indica saúde. O alimento ou o remédio,
eles são saudáveis porque eles causam a saúde, né? Então, há uma diferença aí. Agora, aquilo que indica a saúde e aquilo que causa a saúde, causa e indica em relação a uma coisa, que é aquele que é saudável de maneira própria, de maneira apropriada, que é o animal. O animal é que é intrinsecamente saudável. Essas outras coisas a gente diz que é saudável em relação ao animal, né? Então aí chega a questão de que a gente tem diferentes coisas que são nomeadas pelo mesmo nome porque elas guardam uma certa relação com um analogado principal, que seria, como no caso do animal saudável, como eu falei aí, né? Só que o Caetano é interessante no caso dele, porque ele percebe que, por exemplo, que o alimento, aparentemente, ele não é intrinsecamente saudável, né? O que é intrinsecamente saudável é o animal. Mas o Caetano parece perceber que há certas coisas que parecem que são intrinsecamente aquilo que a analogia está dizendo que ela é. Por exemplo, quando nós dizemos que as criaturas são ser e que Deus também é ser, parece que as criaturas elas são ser porque intrinsecamente ela tem algum ser nela, né? Mesmo que não seja aquele ser de Deus, né? No caso de Caetano, ele vai reconhecer isso, que há certas coisas que têm intrinsecamente ser, como as criaturas, ou bem também, né? Só que isso parece contrariar a ideia de que da analogia de atribuição em que uma coisa só é aquilo em relação à outra. Porque, por exemplo, eu só sou ser porque Deus causa o ser em mim. Então, eu só sou ser em relação a Deus, em relação à causalidade que Deus, né, infunde ali em mim, uma operação que Deus faz em mim. Então, como é que resolve exatamente esse problema, né? Porque o remédio não parece intrinsecamente saudável, mas eu pareço intrinsecamente sim. Caetano tenta resolver esse problema apontando para a seguinte questão. Eu, apesar de ter intrinsecamente ser, algo que o Caetano reconhece, eu não sou essa intrinsecabilidade não é essencial a mim, né? Então, eu sou intrinsecamente ser por causa de uma referência externa a mim que traz esse ser para dentro de mim, né? É estranho pensar desse modo. É por isso que eu penso, baseado até no trabalho de outro professor, e um professor que eu li, que ele fala que o Caetano parece estar aí fazendo uma certa manobra só para não reconhecer que existem casos de analogia de atribuição em que a qualidade falada está intrinsecamente em todos os analogados, né? Então, naquele caso do remédio que é saudável, né, o remédio não parece que é intrinsecamente saudável. Nesse caso, parece que ele é só extrinsecamente saudável. Então, nós diríamos aí que isso seria uma analogia de atribuição extrínseca, porque a referência da saúde do remédio está fora dele, completamente fora. Enquanto que, no caso da criatura que é ser, ela tem intrinsecamente ser, só que ela continua tendo ser porque Deus, que é o ser, né, o ser em si, causa aquilo nela. Então, aqui nós teríamos uma analogia de atribuição intrínseca, né? Essa analogia de atribuição intrínseca, Caetano não reconhece. Caetano acreditava que não era possível, porque ele acreditava que toda intrinsecabilidade que nós encontramos em um certo ser, ela se deve a uma referência externa que é Deus, né? Então, ele acreditava que tudo isso era analogia de atribuição extrínseca. Só que nós podemos discordar de Caetano, né? Como no meu caso, por exemplo, eu discordo de Caetano em relação a isso. Eu acredito que nós podemos sim falar de uma atribuição, de uma analogia de atribuição intrínseca nos próprios termos que ele traz, apesar dele trazer esses termos para criticá-los, né? Agora, passando aqui para a próxima analogia, que é a analogia de proporcionalidade, que é a última analogia dita por Caetano, né? A analogia de proporcionalidade, como o próprio nome sugere, ela vai encontrar uma proporcionalidade entre aquelas coisas que estão na analogia. Mas, primeiramente, o que é uma proporcionalidade, né? Matematicamente, a gente sabe o que é uma proporcionalidade. Por exemplo, 6 está para 3, o que 8 está para 4. Há uma proporção aí de 2, né? Ou seja, uma proporção matemática, quantitativa. Só que nós também podemos falar de uma proporção qualitativa. Eu vou dar um exemplo de Caetano e depois um exemplo que eu acho melhor. O exemplo do Caetano é o do, por exemplo, da visão, né? Por exemplo, existe a visão sensível, que é a visão que me faz ver vocês.
Mas também existe a visão intelectual, que é aquela visão que me faz contemplar certas verdades lógicas ou racionais que não necessariamente são empíricas. Nos dois casos, eu uso o termo visão. Só que, em um caso, eu falo de visão sensível, no outro, uma visão intelectual. Mas ambas guardam a proporção de que ambas trabalham com a ideia de que a visão no sentido de eu conseguir captar algo que me aparece. Seja isso uma imagem, ou seja, algo sensível, ou seja, uma verdade lógica que aparece no meu intelecto e eu capto ela. Isso seria uma visão intelectual. Né? Agora, vou dar outro exemplo que não está em Caetano, mas que é um exemplo melhor. Né? Vamos pensar no pé, aquilo que nós temos, né, o pé para andar. Nós temos pés, né, na verdade. As cadeiras também têm pés, nós dizemos que a cruz tem um pé, nós falamos que a árvore tem um pé, nós falamos que a montanha tem um pé. Todas essas coisas têm pés. Só que o meu pé não é igual ao da montanha, não é igual ao da cadeira, não é igual ao da mesa, não é igual ao da cruz. Só que, proporcionalmente, perpassa por todas essas ideias de pé a noção comum de aquilo que serve de apoio a alguma coisa, ou a parte inferior de alguma coisa. Né? Então, isso seria, para Caetano, uma analogia de proporcionalidade. Né? E, para ele, existem ainda duas espécies de analogia de proporcionalidade. Primeiro, a analogia de proporcionalidade própria seria essa que o Caetano fala, por exemplo, da visão. Seria essa, por exemplo, do caso do pé do ser humano, do pé da cruz, do pé da montanha, o pé da árvore. Isso seria uma analogia de proporcionalidade própria, porque é próprio de cada coisa aquilo que a gente se refere, apesar de não ser próprio a cada uma delas da mesma forma. Né? Então, a gente ainda pode falar de uma certa propriedade nesse sentido, ou seja, as coisas ainda têm pé, só que não do mesmo modo. Agora, a analogia de proporcionalidade, que o Caetano fala que é a segunda analogia de proporcionalidade, é a metáfora. A metáfora seria uma analogia de proporcionalidade imprópria, digamos assim. Porque o que acontece no caso da metáfora? Na metáfora, nós dizemos que uma coisa tem apropriadamente certa qualidade, mas que as outras não têm apropriadamente essa qualidade. O exemplo que o Caetano dá é do riso. É próprio do homem rir. Nós rimos, né? Nós abrimos a boca e rimos. Só que não é próprio, por exemplo, de um campo, de um belo campo, sorrir, rir, nem dar sorte. Mas Caetano diz que nós podemos dizer, a sorte sorriu, ou podemos dizer que aquele belo campo está sorrindo. Né? Eles não estão sorrindo e não há nada neles que realmente está sorrindo. O que sorri é o ser humano, mas eu estou atribuindo uma proporcionalidade que não é própria a essas outras coisas. Né? Ou seja, eu estou atribuindo de forma metafórica a essas outras coisas, coisas que elas não têm, mas segundo uma certa proporção. Né? Agora, segundo Caetano, qual dessas analogias exatamente serviria para a metafísica? Né? E aqui é uma opinião de Caetano, não é uma opinião de todos os escolásticos, nem de todos os tomistas. Para Caetano, a analogia que serve para a metafísica é a analogia de proporcionalidade intrínseca. Ou melhor, analogia de proporcionalidade própria, perdão. A analogia de proporcionalidade própria é aquela que nós acabamos de falar em relação à visão ou do pé. Né? Para essa, Caetano era a única que tinha importância para a metafísica. Da analogia dos nomes, é a única que ele cita como tendo importância para a metafísica e justifica da seguinte forma. Para ele, essa é a única analogia que alcança realmente algo que é intrínseco em todos os analogados, mesmo que não da mesma forma. Então, é a partir dessa analogia que eu posso falar sobre Deus e as criaturas usando o mesmo nome. Haverá uma proporção qualitativa entre Deus e as criaturas, segundo Caetano, e isso me permitiria falar sobre Deus usando nomes que eu uso para se referir às criaturas. Né? Em contrapartida, as outras analogias não teriam essa propriedade, porque, segundo ele, as outras analogias não falam sobre algo que é intrínseco, próprio a todas as coisas de forma comum. Para o Caetano, só a analogia de proporcionalidade própria tem essa capacidade, nenhuma outra. Agora, como aqui nós estamos fazendo uma visitação crítica a Caetano, resta agora nós irmos para a parte crítica a ele. Né? Eu já fiz uma crítica ali ao Caetano em relação à analogia de proporcionalidade, analogia de atribuição, né, onde eu falei que nós podemos falar de uma maneira, de certa maneira, sobre uma analogia de atribuição intrínseca,
né? Isso foi uma pequena crítica. Agora nós vamos realmente aqui para a crítica. A maior crítica que eu acredito que pode ser feita a Caetano é porque eu, pessoalmente, e eu vou mostrar razões para isso, acredito que todas as analogias, elas realmente alcançam algo intrínseco às coisas. Isso pode parecer estranho, só que eu acredito que, genuinamente, que isso ocorre com as outras analogias também. Vamos pensar, primeiramente, sobre a analogia de desigualdade. Só uma coisa que eu havia esquecido. No caso, se a gente pode... Agora, se eu demonstrar, ou demonstrando-se, que as outras analogias também alcançam algo intrínseco que é comum a todos os analogados, disso se segue que todas as analogias elas podem ter importância para a metafísica, né? Ao contrário do que acreditava Caetano. Então, a implicação dessa crítica que eu vou apresentar a Caetano é essa. Perdão. Deixa eu só me achar aqui, para não me perder aqui na ordem que eu estou falando. Só um momentinho. Pronto. Primeiramente, sobre a analogia de desigualdade. No caso da analogia de desigualdade, é interessante, porque no caso dela, a gente consegue identificar que, a princípio, que são coisas muito diferentes. E parece que a gente diz que animais, como o ser humano e o cavalo, são reunidos em um mesmo gênero, a partir de uma manobra meramente conceitual. Ou seja, parece que a gente tem coisas realmente desiguais lá, e por uma artimanha da nossa razão, a gente consegue reunir elas no mesmo gênero, no mesmo conceito. Só que, primeiramente, é curioso que o Caetano reconhece que, por exemplo, no caso dos corpos, eu vou ter corpos superiores e inferiores. E eu chamo eles de corpos, segundo o Caetano, porque ambos são objetos tridimensionais, né? Ou seja, parece que tem algo em comum nas coisas que me permite reuni-las num gênero comum. Não é tão desigual assim. É desigual na maneira que é realizada a corporeidade. Só que existe ali uma igualdade ontológica, mesmo que mínima, entre as coisas que me permite chamá-las de corpo. Eu não poderia chamar uma coisa que não é tridimensional, não é um objeto tridimensional de corpo, porque ele não tem certas coisas que um corpo tem. Né? Então parece que há algo intrínseco às coisas ali que me permite chamá-las de corpo. Né? Então não é uma manobra totalmente do intelecto. Né? Há alguma coisa na realidade que me permite reunir as coisas no mesmo gênero. O mesmo vale para os animais. Né? Eu não sou um cavalo e um cavalo não é um ser humano. Só que eu e o cavalo, nós guardamos uma coisa em comum, que são as faculdades sensitivas que permite que eu e um animal sejamos chamados, eu e um cavalo sejamos chamados de animais. Né? Ou seja, há algo intrínseco a mim, e há também algo intrínseco ao cavalo, que permite reunir nós dois em um gênero comum. Né? Então parece que há algo intrínseco a mim e ao cavalo, da mesma forma que há algo intrínseco ao corpo superior e ao corpo inferior. Né? Então, parece que se eu consigo agora encontrar algo intrínseco a todas essas coisas, então isso pode ter uma importância para a metafísica, assim como a analogia de proporcionalidade própria tem para o Caetano. Né? Agora vamos prosseguir. A analogia de atribuição extrínseca é curiosa porque quando a gente fala de atribuição extrínseca, esse nome extrínseca já supõe que não tem algo intrínseco. Só que isso é falso. Né? Vamos pensar, por exemplo, no caso do remédio, ou do alimento, ou da urina. Vamos começar primeiro pela urina. Eu sou saudável. A minha urina é dita saudável, de fato, porque eu causei aquela urina. Mas a urina, ela só expressa saúde se ela realmente manifesta algo que é o princípio da saúde. Se ela realmente expressa aquilo pelo qual ela é chamada. Né? Ou seja, a urina ela tem aquele princípio da saúde que eu, por exemplo, ao urinar, ao causar, ela herda, mesmo que de uma forma imperfeita. Né? Porque eu não diria que uma urina não é saudável se ela não tivesse algo que a urina saudável tem. Né? Então, há uma intrinsecabilidade aí. Há um princípio de saúde que a urina herda que permite ela expressar essa saúde. Agora, no caso do remédio ou do alimento, me parece também que para eles poderem causar a saúde em um animal, ou em mim, por exemplo, né, no caso de animais não humanos ou no caso do animal humano,
o alimento também ele precisa ter virtualmente a saúde. Né? Da mesma forma que uma semente, por exemplo, ela tem virtualmente aquela árvore que vai florescer dela. Né? Ela tem certas potencialidades. Me parece que o alimento e me parece que o remédio saudáveis, eles têm virtualmente essa saúde. Né? Ou seja, de maneira potencial, eles têm essa saúde, de certo modo, mesmo que ainda não seja aquela saúde perfeita que se realiza no homem. Agora, haveria uma certa intrinsecabilidade até na analogia de atribuição extrínseca. Agora, a analogia de atribuição intrínseca é aquela que eu comentei de, por exemplo, das criaturas que possuem ser. As criaturas possuem ser intrinsecamente. Né? Se elas possuem ser intrinsecamente, mesmo que não de forma essencial, então elas ainda têm alguma coisa que me permite se referir a elas do modo como eu me referi a Deus, porque eles têm coisas em comum aí no caso, mesmo que não do mesmo modo nem da mesma perfeição. Agora, para finalizar, vamos visualizar a analogia de proporcionalidade. Eu não vou falar agora da analogia de proporcionalidade própria, porque já foi explicado por que ela teria importância para a metafísica, né, segundo Caetano. Agora, por que a analogia de proporcionalidade imprópria ou a metáfora teria também importância para a metafísica? A princípio pode parecer estranho, mas vejam só. Eu não poderia dizer que um campo sorri se ele não tem certa coisa que corresponde a um sorriso em certa medida. Se eu digo que um certo campo ou que a sorte choraram para mim, aquilo não vai expressar o sorriso. Não vai, ou melhor, não vai expressar aquilo que eu quero dizer com o sorriso. Então parece que não é totalmente arbitrário. Eu não posso extrair o mesmo significado de o campo chora de o campo sorri. Né? Então parece que tem alguma coisa ali que me permite fazer essa comparação. Né? Quando eu faço uma analogia, ou melhor, uma metáfora com o fogo, eu só posso fazer uma metáfora adequada com o fogo se eu estou me referindo a alguma coisa que se assemelha ao fogo no seguinte sentido. Uma pessoa que é muito energética, uma pessoa que é muito explosiva. Né? Eu não poderia fazer uma metáfora com o fogo de uma pessoa que é muito fria, muito fechada. Parece não ter a ver. Então, parece que até as metáforas exigem também algo intrínseco à coisa que permita a metáfora fazer sentido. Né? Então, eu diria o seguinte, que no caso do campo que sorri, por exemplo, algo que é comum a ele, que é comum ao meu sorriso, que é comum à sorte, é o próprio transparecimento de algo agradável. Todas essas coisas, elas têm a capacidade de causar agrado. Parece que é intrínseco a ela a capacidade de causar agrado, apesar de não causarem agrado da mesma forma. Né? Então, eu diria que até mesmo a metáfora necessita de algo intrinsecamente comum às coisas para fazer sentido. Né? Não é totalmente arbitrário. Enfim, agora, indo para a conclusão, para encerrar, esse trabalho aqui, ele é um trabalho que eu diria que ele pretende inserir Caetano e ele pretende inserir uma possível crítica a Caetano que, evidentemente, está aberta a outras críticas. Né? Não é um trabalho infalível. É um trabalho que está aberto às críticas e é um trabalho que eu acredito que pode abrir um debate importante. O meu objetivo com esse trabalho aqui, principalmente, foi esse, abrir um debate e não bater o martelo e dizer que as críticas estão completamente corretas e que Caetano está completamente errado, mas eu acredito que esse trabalho fornece um bom caminho aí para discussões. É isso, obrigado. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Damos ahora paso. Emiliano, ¿podrás tú hablar? Porque no tenemos conectado ahora por un inconveniente a Guillermo. Entonces, Emiliano Primitema, Primiterra, lo presento, él es miembro de la red, está haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, donde además él mismo ha estudiado y ha presentado ya varias ponencias en otras jornadas o congresos de la red latinoamericana. En este caso, su ponencia es sobre el derecho de gentes en Tomás de Aquino y su... No, no, Perdón, me confundí, eso es de Guillermo Bonvila, los tengo en otro orden. está bien, está bien, está bien. El concepto de pueblo en Bartolomé de las Casas, ¿bien? Pueblo entre comillas. Así que
Te damos la bienvenida, Emiliano, y te damos ya la palabra. Bueno, ante nada, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y la invitación. Un gusto, Gabriel, escucharte antes tu ponencia. Voy a tratar de ser breve. Lamento si no puedo mirar específicamente la cámara porque tengo un problema con mi computadora y voy a tener que estar leyendo la ponencia en otro documento. Eh, bueno, doy comienzo a mi disertación. Eh, como bien se indicó, el título es El concepto de pueblo en Bartolomé Las Casas. Ella sabía la disputa de las casas que las casas sostuvo con Juan Ginés de Sepúlveda en torno a la conquista de los indígenas en América. En esta disputa, dos argumentos fueron ponderados para resumir las posturas de cada uno de los teóricos. La de que los indígenas debían ser esclavizados, tal la tesis defendida por Sepúlveda, y la de que los habitantes de América eran personas libres con soberanía no solo sobre sus territorios, sino además sobre ellos mismos, tal la tesis defendida por las casas. A tenor de ello, para las casas, la evangelización debía llevarse de manera pacífica, lo que significó un modo disruptivo, por novedoso y polémico, de tratar la cuestión antropológica de los habitantes del Nuevo Mundo. Esto constituyó una robusta defensa, no ya únicamente de la situación de libertad política de que gozaban los indios ladinos, sino del, a su vez, modo en que eran tratadas las almas de quienes habitaban estas nuevas tierras. Estas dos posturas lacasianas, la política por un lado y la espiritual por el otro, se correspondieron en sus escritos de manera que ambas conformaron dos caras de la misma moneda. No podía haber libertad política sin libertad espiritual ni viceversa. Esta relación necesaria entre la libertad política y la libertad espiritual se resumía en un principio canónico que las casas se esforzó en utilizar en más de una oportunidad. El principio con omnis tagnim, que significa aquello que toca a todos debe ser aprobado por todos. Claro que en este sentido, tocar simboliza cualquier cosa que interviene en la vida de los sujetos involucrados en algún tipo de relación. El principio se encuentra por primera vez en De Thesauris. Este principio canónico es utilizado por las casas para determinar las esferas de acción de los diversos poderes dentro de una o todas las sociedades políticas. Kenneth Pennington, por ejemplo, sostiene que, y cito, los canonistas primero utilizaron este principio para definir la relación legal entre un obispo y su grupo de canonistas. Luego, ellos mismos introdujeron la máxima hacia dentro del gobierno eclesiástico, o eclesial, perdón, en el cual el principio determinaba el derecho de los miembros menores de jerarquía eclesiástica a tener poder en la administración de la iglesia. Fin de cita. La palabra pueblo aparece en diversas secciones de varios de los secretos de las casas. Sin embargo, como todo concepto, el mismo deviene diferentes significados en función de los sentidos que el filósofo desea darle. Aún así, todos y cada uno de ellos se asemejan los unos a los otros, de tal modo que podríamos reconstruir un sentido unívoco y global, salvando las diferencias existentes en las traducciones realizadas del concepto de pueblo. Pueblo aparece en la página 36 de Apología como significante, por ejemplo, para aludir al conjunto de hombres que habitan un territorio. También se encuentra la palabra pueblo, por ejemplo, también, en la página 67 del mismo texto, donde se explica que no existe pueblo alguno que no pueda vivir sin ejercicio de culto a alguna divinidad. En este sentido, pueblo también se predica de todo tipo de organización social en cuya existencia se dé la convivencia de diversos hombres, sean ellos fieles al Dios cristiano o no. También es posible encontrar la palabra en la página 217, donde se homologa el concepto de pueblo al de nación, y en cuyo seno existe la igualdad entre todos los hombres. Igualdad que se justifica por la existencia de un derecho, hoy diríamos de tipo supererogatorio, que es el de derecho humano.
En este sentido, es importante destacar que el concepto al cual me refiero se encuentra mejor expresado en De Regia Potestate, en donde se indica que, cito, la libertad es un derecho inherente al hombre necesariamente y desde el principio de la naturaleza racional, y es por esto de derecho natural. Como dice en el decreto, existe idéntica libertad para todos. Fin de cita. Esto se encuentra en la página 17. Las casas vienen a sostener, con su defensa de la soberana amerindia, que en contraposición a lo que creía Sepúlveda, ningún pueblo es superior a otro. La relación de la o las palabras pueblo o pueblos con la teología se da, por ejemplo, en la página 300 de la Apología, en donde se refiere que, y cito, Dios se sirvió de los romanos, tanto para ordenar el mundo como para aquella parte en la que se produjo agradablemente y dulce bienvenida, y también para dar a entender la unidad de la Iglesia o de su santo reino, con la unificación de los pueblos que ocuparían todo el mundo. Fin de cita. Es clara, acá hago una relación entre paréntesis, es clara en este sentido la relación del concepto de pueblo con una concepción teologal que en los escritos de Bartolomé Las Casas es patente, que tiene que ver con la definición de la dignidad humana, sobre lo cual Bartolomé Las Casas se va a explayar en muchos de sus escritos, para no decir todos. Continúo. Por último, aunque mi descripción de las veces que Las Casas hace gala de la palabra, con sus diferentes acepciones terminológicas, no intenta acabar la discusión, ni menos aún, dar cuenta de todas las veces que el filósofo le da un significado distinto a la palabra, hay que señalar que el humanista refiere que un pueblo que ama por naturaleza o casi por naturaleza a su soberano, de acuerdo con el filósofo, está hablando de Aristóteles, y San Agustín, aceptará esto no con menos dificultad que la religión, sobre todo si, depuesto su antiguo señor, el sustituto es extranjero, que suele ser odioso por poco grato al pueblo. Así, Dios omnipotente mandó a los israelitas que si eligieran un rey, lo escogieran entre sus propios hermanos israelitas. En efecto, la conceptualización del pueblo radica también en que el poder del pueblo en sí tiene la potestad de elegir un gobernante, lo cual continuamente Bartolomé de la Casa va a sostener en muchos de sus escritos. La relación conceptual acaba siendo, en este sentido, una relación teológica, política, mediante la cual el pueblo tiene plena libertad de elegir a sus representantes de modo tal que se obligue a obedecerlos. Así, el pueblo es quien funda el poder del rey, y no viceversa, de forma tal que si muere el rey sin descendencia, el pueblo es quien tiene la potestad de elegir un nuevo soberano. Respecto a lo que vengo refiriendo hasta acá, creo necesario ilustrar que el pueblo también tiene su particular conceptualización dentro de los márgenes de la obra de Regia Potestate. En ella, en la página 34, por ejemplo, la Casa refiere que la libertad es algo inherente al pueblo mismo, que en su situación de soberano, ningún pueblo puede estar sometido a otro sin su consentimiento. Así, por ejemplo, cito, si el pueblo fue la causa efectiva o eficiente y también la causa final de los reyes y príncipes, de forma que tuvieron su origen en el pueblo o a través de las elecciones libres, no pudiendo desde el principio imponer más tributo y servicios que los aceptados por el pueblo mismo y a cuya imposición hubiera el consentido de buena voluntad. Estamos hablando del pueblo, claramente. La consecuencia es clara. Cuando un pueblo elige sus príncipes o su rey, no perdió su propia libertad ni renunció o concedió poder de agravarle, coaccionarle, ordenarle o imponerle cargas en prejuicio de todo el pueblo o comunidad política. Fin de cita. De este pasaje podemos extraer varias cosas. Primero, que el poder real de soberanía reside no ya en un rey, como se encuentra en autores como Tomás de Aquino, por ejemplo, sino en el pueblo, quien decide quién será el rey para administrar un territorio. Esta relación
substancial entre los electores y quien es elegido aparece también en autores como Suárez y Vitoria y Juan Quidor de París. Otra conceptualización a destacar es que ningún rey puede imponer tributos que no fueran anteriormente aceptados por el pueblo. Aquí pueblo significa no otra cosa más que el conjunto de hombres dispuestos a aceptar, rechazar o discutir una norma. Recordemos que el principio canónico de las casas, que las casas utiliza como fundamento de su teoría política, es aquel explicitado en De Thesauris, el quod omnis tangit. Es así como ningún hombre puede verse obligado a pagar tributo alguno que él mismo no aceptó concebió. Así, la sumatoria de, podríamos decir, voluntades individuales, constituye el principio teológico político para la creación de tributos pecuniarios o de algún otro tipo. Es por ello que las casas, quien fue en palabra de Dussel el primer crítico de la modernidad, sostiene, según Jean-Pierre Clement, que los españoles, cito, no tenían ningún derecho para maltratar a los indios, él escribe tiranizar, para matarlos o para reducirlos a la esclavitud, porque el rey de Castilla no tenía ningún derecho sobre ellos, y porque ellos no lo habían aceptado como soberano, ni habían firmado con él contrato ni tratado. Fin de cita. Una última observación que puede hacerse del pasaje Estado Supra es que ya hacia el final del mismo, las casas habla de pueblo como unidad política al decir que, y cito, cuando un pueblo elige sus príncipes o su rey, no perdió su propia libertad, ni renunció consideró de poder grabarle, como recién decía. Este sentido de, fin de cita, este sentido de coaccionarle es muy, muy importante, porque acá la pena no está dada por el rey, sino por el pueblo sobre sí mismo. Entonces, acá hay claramente un adelanto, podríamos decir, del voluntarismo rusoniano, que me parece sumamente importante a tener en cuenta al momento también de abocarnos al estudio de la modernidad. En este sentido, es posible leer acá una simbolización de la palabra pueblo como unidad política, tal que la misma, en su total extensión y existencia, no debe ser subsumida a ningún poder arbitrario. Acá podría verse una compleja contradicción entre el principio y el entender al pueblo como unidad política. Si el pueblo es la sumatoria de voluntades individuales que aceptan o rechazan los tributos impuestos por el rey o el rey en cuestión, las casas no explica cómo se da el pasaje entre la sumatoria de voluntades individuales y la conformación de la unidad de pueblo o, diríamos, voluntad política. El pueblo se predica de diversos modos en los escritos de las casas. Tal es así que no hay un modo unívoco de significarlos a todos ellos en su conjunto. Sin embargo, podríamos decir que pueblo es tanto el conjunto de hombres que aceptan o rechazan a un soberano como la unidad política, lo que es lo mismo que comunidad. La relación entre los diferentes pueblos, entendidos como entidades políticas reales en el mundo, y la soberanía, es sumamente robusta en las casas. Sin ir más lejos, más allá del principio canónico de Thesauris, las casas refiere que por medio del derecho natural está prohibido el hacer algo contra otro que uno mismo no autorizaría se haga contra él mismo. De vuelta, y salvando las distancias historicistas, históricas y conceptuales, podría hacerse una analogía en este sentido con la configuración de la voluntad rusoniana. El principio, referido de modo distinto, vuelve a hacerse patente. En este sentido, y considerando la condición natural de la libertad de la cual es poseedor todo hombre, ningún ser de este tipo tiene la obligación de hacer lo que otro demande sin su correcta concesión. Esta relación también alcanza a los indios, quienes aún sin ser bautizados no pueden ser alcanzados ni incluso de manera voluntaria por los poderes del vicario. Esta situación se vería solo modificada tras el bautismo de los habitantes del Nuevo Mundo. Las casas refiere respecto a esto, y cito, que a nadie se les puede exigir obediencia allí donde antes no ha prometido obediencia, como es el caso de que se contrae la sumisión, según dice el apóstol.
estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora bien, los infieles no han prometido obediencia a la iglesia, de ahí que no se contrajo sumisión a ella. Por lo tanto, nunca puede decirse que sean desobedientes o rebeldes contra el Papa, pues nunca pueden ser desobedientes a quienes no han prometido obediencia de acuerdo con el digesto y según señala Bartolo en su comentario a los extravagantes. Fin de cita. Tal es así que los jueces eclesiásticos no pueden aplicar ningún tipo de pena en las tierras extranjeras en cuya extensión los habitantes no han sido evangelizados. En estos territorios, la casa supone que los habitantes viven tranquilamente y pacíficamente respecto a nosotros en sus reinos y no han incurrido en afrentas o culpas especiales con nosotros. Se refiere claramente a los españoles y en general a la comunidad cristiana europea. Luego, son incapaces para que se les impongan penas temporales por parte de ningún juez eclesiástico espiritual, según se ha aprobado. Fin de cita. Es por esta razón que la casa sostiene que los indígenas americanos poseen plena soberanía, no solo ya sobre sus territorios y posesiones, sino también sobre ellos mismos y la administración de sus reinos. De hecho, del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, las casas defiende la libertad que poseen los pueblos indígenas, como así todo otro pueblo del mundo, de practicar la religión que deseen y que culturalmente sostienen desde sus inicios. Las casas sostiene, del único modo de atraer a los pueblos a la verdadera religión, que en la tierra no hay pueblo que no sea libre o que no tenga la posibilidad de ello. Esta potencial libertad estaría cimentada en que todos los pueblos del mundo, como por tanto todos los hombres que los habitan, tienen la posibilidad de ser evangelizados. Existe así para las casas una tendencia natural a la evangelización. Ahora bien, si los pueblos que viven tranquila y pacíficamente no han incurrido en ninguna culpa especial con los europeos, ello se debe únicamente a que los pueblos del Nuevo Mundo no han iniciado la guerra a estos últimos. En otras palabras, la guerra solo será justa una vez que la misma sea en función de la defensa del ataque a otra nación. Lo mismo entonces significa que los nuevos pueblos situados en el Nuevo Mundo no incurren en falta toda vez que no ataquen a los pueblos europeos. Acá hago una aclaración. Volviendo sobre los pasos conceptuales de las casas, la defensa, valga la redundancia, de la defensa sobre los territorios amerindios respecto a los propios habitantes en contra de la invasión indígena estaría justificada. Aún así, continúo, el aporte al debate por parte de las casas es aún mayor. Dado que los pueblos todos gozan de soberanía, cualquier pueblo que haga guerra a otro está incurriendo en una falta grave que permite hacer la guerra en razón de defender la soberanía del inminente ataque. Así, por tanto, la jurisdicción de la Iglesia, a la vez que la anexión de un territorio en tanto que pueblo a otro, cito, se funda en la predicación de la fe y en la conversión voluntaria de los paganos al Papa León I. Y se dice, como dice León, San Pedro fue el único elegido entre todo el mundo para dirigir la llamada de todas las gentes a la fe, para estar al frente de todos los apóstoles y en todas las partes de la Iglesia. Claramente, acá hay una relación sustancial y necesaria, volviendo de vuelta sobre lo que se dijo al principio, sobre la voluntaria individualización de los derechos de cada sujeto hacia adentro de un pueblo y la edificación tanto de un poder temporal como de uno atemporal o, diríamos, en este sentido ya más político. En este sentido, cabe resaltar que los indios son libres y soberanos. Los indios son libres y soberanos no solo respecto a la Iglesia, a quienes no deciden someterse, sino también respecto a los reinos de Europa, que anclan sus barcos en los lindes costeros del Nuevo Mundo.
La razón de ello es que nadie puede imponer sometimiento a otro sin tener poder real sobre él. Este poder real claramente, y ahora con esto ve la conclusión de mi ponencia, este poder real claramente se materializa en la voluntad individual de los integrantes de una nación o pueblo y posteriormente en la edificación de una soberanía conjunta, que además se sustenta en que los individuos, todos ellos, las personas en general en este sentido, van a tener una necesaria naturalización digna. Los sujetos son dignos por ser sujetos. En ese sentido, no es motivo de esta ponencia, ha sido motivo de otros escritos que he presentado en otros congresos y en artículos que he publicado. En ese sentido, una relación necesaria entre el concepto de dignidad y libertad en el sujeto y el poder político. En este sentido, esta relación necesaria entre poder político y dignidad sustenta lo que Bartolomé Las Casas va a erigir con el nombre de derechos humanos, que va a ser la primera vez en Occidente que se hable de tal concepto, mucho antes incluso de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en lo que hoy diríamos la Francia moderna. Entonces, es muy importante entender que si bien Bartolomé Las Casas no define un concepto unívoco de pueblo, sino que es plurivalente, la misma acepción en todo su trabajo, en todas sus obras, es posible rastrear un sentido necesario que el mismo filósofo considero quiere proponer a la humanidad, que es este concepto de pueblo libre, que es sumamente importante para entender la contrapartida del sometimiento europeo sobre pueblos americanos, diríamos hoy. Pero bueno, continúo para no ser muy extenso y darle la palabra a otra persona. Termino con la conclusión. Las Casas, defensor de los derechos indígenas en el Nuevo Mundo, lleva a cabo una serie de estudios en pos de determinar la libertad y soberanía de los pueblos que habitan el nuevo continente. Sin embargo, a lo largo de sus obras se pueden leer diversos significados de la misma palabra. Esta polivalencia de conceptos da cuenta no de un problema en el estudio del autor humanista, sino de la necesidad de una problematización por parte de quienes nos adentramos en sus textos. Pueblos es así un concepto mutable y mudable que da cuenta de un sinfín de significados. Esto no es algo que se deba tener por problemático. Se puede ver que esta polivalencia como tendiente a demostrar que existen diversos pueblos soberanos, de modo tal que ninguno de ellos, real de sus integrantes, pueda ser oprimido por algún reino o alguna otra forma de poder político. Si los integrantes de un pueblo deben dar su consentimiento expreso según el principio canónico, para verse sometidos a un poder cualquiera, aquel pueblo supeditado al poder de algún reino, ¿no?, que da consentimiento en ese sentido, debe darlo de manera que sea totalmente libre y no puede así someterse a un poder arbitrario o ilegítimo. La razón principal, esto es el fundamento de que los integrantes de un pueblo deban dar su consentimiento para delegar la administración de lo público a un regente, no es otra más que el derecho natural que poseen todos los hombres ser libres y soberanos. Así, el que todos los hombres de un pueblo deban prestar su consentimiento para la elección de un rey o príncipe al cual someter sus vidas, cobra existencia porque, previamente a aquel acto voluntarista, cada uno de los hombres, de manera independiente, poseen el derecho, que para Casas, como dije anteriormente, es un derecho humano, de soberanía y libertad intrínseca. No importa que los hombres que poseen este derecho fundamental básico sean cristianos o hayan sido alcanzados por el Evangelio. La mera condición en la cual se encuentra todo hombre habitante de cualquier pueblo del mundo lo hace merecedor de esta libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emiliano, por tu exposición muy clara. Vamos a dar ahora paso a la exposición, es una exposición conjunta de Estefano Rizzo y de Alfredo Flores. En este caso, no sé si hablarán los dos, porque están los dos conectados, si no me equivoco. Buenas tardes, O si hará uno de los ¿me dos. escuchás Hola, buenas. bien? Sí, perfecto. Muchas Sí. gracias. Bien, Buenas Estefano. A ver si tardes. Estefano también puede hablar un poco. A ver, Estefano, ¿te escucha? Bueno, Sí, escucho. No, primero voy a sí, empezar voy a hacer una introducción, primeramente con agradecimiento a la organización del evento y sobre todo a la invitación que se hizo al comienzo de que la gente que está llegando ahora al evento que pueda compartir y además hacer parte de la red en el futuro próximo. O sea, y digo, en mi nombre, en nombre de Estefano, tenemos total interés. Ujú. Estamos hablando desde Porto Alegre, del sur de Brasil, de Río Grande do Sul, en medio de inundaciones, así que es una forma de trabajar y hacer un homenaje a todos los que están sufriendo. Sé que también hay problemas de inundaciones en Uruguay, en Argentina, y entonces en nombre de ellos, así que estamos trabajando en nombre de la verdad, ¿no? Y estamos en medio de una tormenta, así que si se cae uno u otro, por eso que garantizamos que estamos con el texto ya listo, y porque está en una tormenta Esperemos que acá, no haya inconveniente. así que está inundado y hay una tormenta todavía, y a la internet no sé si va a dar un problema, así que les pido que tengan esa comprensión. Primero, el tema, a ver, Déjame sí, un minuto claro. que los presento brevemente, porque además ustedes dos tienen una combinación poco usual, que es una formación en filosofía y en filosofía medieval, pero también en derecho, y ambos, si no me equivoco, lo cual es una peculiaridad eh, bienvenida y que tiene mucha perspectiva, es decir, mucho pronóstico, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Este, hay un gran campo de acción, y no es una combinación muy usual. Entonces es una combinación muy interesante. Ustedes ambos trabajan en la universidad, bueno, ya lo han dicho recién, y su formación viene por ese lado. El título de la ponencia, que pueden hablar los dos, en ese sentido eso es totalmente libre, incluso mezclando idiomas, eso también es bienvenido, es sobre el vínculo entre el juez y la pena legal en la escolástica ibérica del siglo XVII, el curso samenticiense carmelitano. Además, también otra cosa muy interesante es que en general hay pocos o relativamente pocos estudios para la tradición carmelitana, que ha sido muy rica, pero que en general ha tenido, bueno, menos llegada a las universidades o lo que fuera, digamos, pero en general tiene. Así que bienvenido el tema. Yo no diré nada más, y pueden empezar como ustedes quieran, haciendo Sí. las aclaraciones que correspondan. También les anuncio que no tendremos por un problema personal al disertante que lo hemos salteado, bueno, lo omitiremos y con eso tenemos un poquito más de margen de tiempo, no mucho, porque tenemos otras actividades después, pero un poquito más de margen para hablar con distensión. Sí, solo voy a... Profesor, ¿puede esperar para compartir pantalla? Sí, por Sí, por favor, supuesto. ¿A quién? ¿A quién? a Estefano. Perfecto. Él seguirá hablando después, pero solo voy a hacer una introducción y luego abrir el texto. Que vino enhorabuena ese tema de los carmelitas porque yo hice el doctorado en filosofía del derecho en España y luego me hice profesor de la Pontificia de acá, de Porto Alegre, de la PUCI, y después me ingresé como profesor de la universidad pública de acá, la URGIS, la pública. Y en ese escenario que Estefano hizo la maestría conmigo en historia del derecho, trabajando historia de la filosofía del derecho, y estábamos trabajando los conceptos jurídicos en el debate de la escolástica ibérica, y yo me acerqué a los conimbricenses y luego me he dado cuenta del valor de los amanticenses, ¿no? Que uno siempre va a los jesuitas y
Pero yo tengo una vinculación además con los propios carmelitas acá de Porto Alegre y me he dado cuenta del valor de eso. Empecé a hacer algunas charlas y Estefano escogió para a su maestría trabajar el tema y ahora sigue, volvió, está ahora en la Pontificia con mis colegas de allá, que son los profesores como Pichi además, y otros que trabajan en la Escolástica Colonialis, y está haciendo su doctorado allí y siguiendo en la temática. Entonces, esa es la propuesta nuestra de que tengamos en cuenta también la labor que se hizo entre los carmelitas en el 16 y sobre todo en el 17. Empezamos con la lectura, empezaré un poco y luego Stefano sigue con la temática. El cursus Teologiae Moralis Collegis Almanticensis de la Orden Carmelita Descalza, publicado en 7 volúmenes. Disculpa, ¿Sí? Estefano, ya están todos por defecto que pueden hacer presentaciones en PowerPoint, así que deberías poder ahora mismo. Disculpa, ya puedes Así continuar, mejor. Alfredo. No, A ver. está deshabilitado la opción para compartir pantalla. Bueno, ahora lo buscaré entonces. Puedes continuar, profesor Alfredo. No. Estaba hablando del cursus de Salmanticensis de la Orden Carmelita, que se publicó en 7 volúmenes entre los años 1665 y 1764, con varias reediciones, y que fue un hito importante para el pensamiento de la escuela carmelitana en los ámbitos de la teología y de la filosofía moral. Sus autores normalmente se presentan como escribiendo ad mentem dive tome, de manera que también es una fuente importante para el estudio de la recepción y el desarrollo del pensamiento de Santo Tomás en el 17, en el 18, en la escolástica iberoamericana de la mitad al final de la escuela. Eso se debe por el análisis del pensamiento de autores medievales en la comprensión de su tiempo, es decir, que los carmelitas del 17 se dicen parte de la escuela de pensamiento, como se presenta como intérpretes legítimos del pensamiento tomista. Los censores que han evaluado la obra, como Didáticos Ros de Mendrano, que fue catedrático de la disciplina de Santo Tomás en Alcalá, reconocen eso y dice, por ejemplo, textualmente, atentamente reconoce que todo allí se encontraba de acuerdo con la verdad de la fe católica, con los mejores principios teológicos, con las doctrinas de mi maestro, el preceptor angélico. Se recita. El periodo de consolidación de la segunda escolástica fue de profícua producción cultural e intelectual, sobre la cual han estudiado en la actualidad con especial atención filósofos, juristas e historiadores en razón de la intersección entre la recepción de la tradición escolástica medieval y el desarrollo del pensamiento moderno. Recordemos que el giro de la filosofía moderna no ocurre propiamente en oposición a los métodos y teorías escolásticas tal como se entiende en la Edad Media, sino más bien con los métodos de la segunda escolástica vigentes en el 16 y 17. De esa manera, aunque fuesen sucesores de la filosofía escolástica, tales métodos habían acogido las escuelas de pensamiento anteriores e introducido en ellas diversas alteraciones, especialmente en torno a Salamanca. En ese periodo, al menos entre los escolásticos del 16 y 17, donde el pensamiento de Santo Tomás adquiere una recepción hegemónica en la tradición católica y la Suma se convierte en un libro texto en varias cátedras de las facultades de artes. Se puede observar a finales del siglo XVI y durante el XVII la presencia de diversos comentarios sobre las cuestiones de la Suma, como también la publicación de esos tratados y libros, según la mente de Santo Tomás, que se proponían seguir con fidelidad al pensamiento del doctor angélico. Es cierto que un ideario que se considerase tomista se va a manifestar en su composición, pero es necesario preguntar si entendían qué entendían los autores con ese término. La exposición de Santo Tomás iba más allá de una simple repetición. De hecho, los autores solían presentar un desarrollo que consideraban a partir de esos principios siguiendo la visión de Santo Tomás. Y los comentarios así no son homogéneos. Al representar diferentes escuelas y tradiciones en la recepción, muestran cómo textos transmitidos en diversas comunidades de recepción formulan nuevas interpretaciones. Y tales escuelas están representadas especialmente en las órdenes, como los dominicanos, los jesuitas y los carmelitas.
Entre los métodos posibles para el estudio de la escolástica tardía y la recepción medieval, es relevante el estudio de la circulación de un género editorial, que son esos libros, además, pragmáticos, entre los cuales hay libros de teología moral y la literatura pastoral y catequética. Ese género pragmático, precisamente porque fue utilizado como material de consulta y estudio por sacerdotes y juristas, en tal conjuntura, a menudo se embarcaban dentro de una amplia casuística a exponer los más diversos temas. Adaptando esa perspectiva, haremos un análisis de la recepción del pensamiento de Santo Tomás en uno de esos cursos, y en especial en el Tratado de Justicia de Iure, en el tercer tomo de ese curso de Teología Moralis Collegii Salmanticensis de los carmelitas, y el capítulo de título de Obligaciones Iudices aplicando penas en leyes taxatas, sobre la obligación del juez de aplicar las penas prescritas en ley, es el capítulo 2.3, el párrafo 4 del tratado, que tiene vínculo con un desarrollo de la segunda, cuestión 67, artículo 4. Bueno, como hablamos, tuvo varias reediciones y simboliza ese pensamiento carmelitano en el ámbito de la teología y de la filosofía moral, que se declaró como rigurosamente tomista, y con eso hacemos ahí la presentación del tratado. Ahora pues, seguimos con Estéfano, el punto del Tratado de Justicia de Iure y los Salmanticenses. Cierto. Entonces, el Tratado de Justicia de Iure. Una de las características más destacadas de las diversas escuelas de pensamiento de la segunda escolástica es su actuación en las instituciones universitarias, repercutiendo incluso en el Nuevo Mundo, ya que religiosos y antiguos estudiantes de las universidades ibéricas fundaron las universidades en el Nuevo Mundo y comenzaron a enseñar allí. Entre los principales centros intelectuales del periodo está la Universidad de Salamanca, alma mater de muchos de los filósofos, teólogos y juristas de la época. Salamanca era, de hecho, un centro multicultural, donde tanto laicos como clérigos, seculares y regulares, asistían a la universidad. En su entorno se encontraban los diversos colegios, sean menores o mayores, pertenecientes a las órdenes religiosas. De entre esos, el Colegio de Santa Elías de los Carmelitas Descalzos, en el cual la orden proveniente del movimiento de la Reforma Católica buscó brindar a sus estudiantes una formación sólida en filosofía y teología, especialmente en la teología dogmática y moral. La Orden Carmelita Descalza organizó sus estudios en 3 fases. Primero, el estudio de la filosofía por las artes liberales, con un enfoque especial en las obras aristotélicas. Los carmelitas elaboraron muchos comentarios a Aristóteles. Luego, el estudio de la teología del Santo Tomás. Y finalmente, con un carácter más práctico, pragmático, lo estudio de la teología moral del derecho canónico, siguiendo la misma orientación tomista. Surge en ese contexto histórico-filosófico del Carmelo Descalzo, en el siglo XVII, el Cursus Collegii Salmanticensis Theologia Moralis. Escrito con la intención de ser un manual práctico para los miembros de la orden, también pretendía condensar y unificar la visión interna de los descalzos en cuanto a la teología moral, adoptando una línea en principio tomista, como ya decíamos. El curso, en general, trató en varios puntos cuestiones jurídicas, civiles y canónicas. Sin embargo, es en su tomo tercero, publicado en primera edición en 1670, en la ciudad de Lyon, donde se incluyeron específicamente 4 tratados eminentemente jurídicos: de legibus, de justitiae, de restitutione, de contractibus. 6 fueron los autores del curso, entre los cuales algunos participaron en la composición de un extenso comentario a la Suma Teológica, ya publicado por los Descalzos: Fray Jesús María, proponente y organizador del curso; Fray Andrés de la Madre de Dios, autor principal del tomo que veremos a seguir; Fray Sebastián de San Joaquín, Ildefonso de los Ángeles, y Fray José de Jesús María y Antonio del Santísimo Sacramento.
El tomo tercero fue escrito principalmente por Fray Andrés de la Madre de Dios, que lleva su nombre en el frontispicio del volumen. En el siglo XVII se realizaron 4 ediciones del tomo tercero. Ya en el siglo XVIII hubo 10 ediciones, siendo la última en 1764, cuando se realizó la última reedición de todo el curso. La mayoría de las ediciones fueron publicadas simultáneamente en 2 lugares, Madrid y Venecia, porque los descansos tenían 2 grandes regiones independientes, la española y la italiana. Entonces, cuanto al vínculo entre el juez y la pena legal y en el tomo tercero. Entrando en el tema, que recordemos que Santo Tomás trata la cuestión del vínculo entre el juez y la pena prescrita en ley en la segunda cuestión 67, artículo 4, donde cuestiona si el juez puede relajar la pena de la ley, es decir, no aplicarla o absolver al acusado, especialmente en casos de derecho penal. Antes, se debe considerar el lugar de ese artículo en la suma para abordar desde su contexto las diferencias y similitudes con la disposición del tema del Tratado Carmelita. La cuestión 67 es parte del conjunto de la segunda de las cuestiones sobre la virtud de la justicia, posteriormente comentados bajo el título de Justitiae en la segunda escolástica. Su título es de las injusticias cometidas por el juez al juzgar, y se divide en 4 artículos. ¿Puede el juez juzgar a alguien que no sea su súbdito sin injusticia? ¿Puede el juez juzgar en contra de la verdad que conoce basándose en la información del proceso? ¿Puede condenar sin injusticia a quien no está acusado? 4. ¿Puede el juez relajar la pena? En el Tratado Carmelita, el comentario sobre esta cuestión aparece en otro contexto, en el capítulo 2.3, parágrafo 4 del tratado. En el capítulo 2 trata sobre cómo, por su naturaleza, las leyes generan obligaciones. El tercer punto de este capítulo trata entonces sobre una de las especies de obligación legal, la obligación generada por la ley penal. Igualmente, dividen el punto en 4 secciones. Sobre la obligación inmediata que impone la ley penal sobre la conciencia. 2. Sobre la obligación mediata que impone la ley penal a través de la aplicación de la pena por el juez. 3. Sobre la obligación del infractor de la ley penal frente a la sentencia condenatoria. 4. Es la pregunta. ¿El juez tiene la obligación de aplicar la pena establecida en la ley? En la cuestión 67, Tomás afirma que el juez es el intérprete de la justicia y su decisión es como si fuera una ley particular aplicada a un caso particular. También sostiene que el juez no juzga para sí mismo, sino para otros, de manera que siempre decide entre 2 partes y no actúa investido de su propia autoridad, sino de una autoridad pública. Este último punto es fuerte en su argumentación. Tomás afirma expresamente que si no hay pruebas públicas suficientes en un proceso, el juez debe juzgar incluso en contra de la verdad que conoce, porque él juzga en función de lo que ha llegado a su conocimiento como persona pública en el proceso, no segundo lo que conoce como persona privada. Así, hay 2 razones por las cuales él niega la posibilidad, San Tomás, de que el juez relaje la pena de la ley. Primero, muchas veces, quien acusa tiene el derecho de ver al acusado condenado y absolverlo sería una injusticia para una de las partes, contra una de las partes. La segunda razón es que un delito sería un bien para la comunidad a la cual el juez representa y por ella fue investido en su autoridad, ya que la condena serviría como ejemplo de modo a evitar nuevos delitos y pecados. Es a partir de este punto que Andrés de la Madre de Dios desarrolla el tema, ampliando y desarrollando la argumentación de San Tomás. El carmelita pretende desarrollar sistemáticamente la cuestión del vínculo de la obligación al que el juez está sometido por la pena de la ley, de manera que no trató solo la hipótesis de la absolución,
sino también la hipótesis en la cual el juez podría disminuir o aumentar autónomamente la pena prevista en la ley en el caso concreto. El párrafo cuarto, que trata la cuestión, si el juez tiene la obligación de aplicar la pena, comienza con una cita de San Agustín, en la que afirma que no está permitido el juez juzgar las leyes, sino juzgar según las leyes. Cum non liceat iudici, de legibus judicare, sed secundum ipsas. También afirma, el juez pecaría mortalmente si no ejecutase la pena prevista en la ley, según la gravedad de la materia, aunque pronto presente excepciones a tal situación. El vínculo de la ley, por lo tanto, se entiende para los carmelitas como un vínculo moral. Uno de los efectos o propiedades de la ley, cito, es obligar a los súbditos a cumplirla, lo que el propio nombre de ley indica, dado que su origen proviene de ligando, ya que ata a los súbditos a un vínculo, no físico, sino moral. Así, el juez que aumenta la pena establecida por la ley tendría que restituir al acusado que fuera condenado a una pena mayor de la que le correspondía, a menos que este aumento de pena estuviera justificado por las circunstancias ordinarias del delito, como por ejemplo por su atrocidad. De igual modo, estaría prohibida la disminución de penas por parte del juez, excepto en caso en que el juez pueda prudentemente justificar la disminución, ya que eso sería en contra de la justicia legal y punitiva, que exige el cumplimiento de la pena, con el fin de favorecer al bien común de la sociedad y persuadir a las personas a no cometer nuevos delitos. Concluyendo, se percibe por esa lectura de los carmelitas que ellos se apropian de las respuestas de Tomás de Aquino a la cuestión en la suma, la glosan y desarrollan, comentando casos exponiendo su intelección de las reglas morales, al modo de la literatura pragmática del siglo XVII. De hecho, a partir de los principios que los carmelitas entienden que están por detrás de las respuestas de Tomás, incluso desarrollan excepciones a la respuesta dada inicialmente por el Aquinate, como en el caso de la posibilidad de una absolución por el juez, aunque esa solo podría darse en excepcionales y debidamente justificados. Las referencias a cuestiones de la suma presentan otras citas a autores contemporáneos al tiempo del tratado en el cursus carmelita, especialmente de dominicos y jesuitas, de donde los carmelitas son conscientes que el texto y las ideas de Tomás habían pasado por un largo proceso de recepción y desarrollo. Además, la comprensión de la fuerza de la ley con una fuerza moral primaria sobre los súbditos es lo que justifica el tratamiento de cuestiones jurídicas, muchas veces de manera minuciosa, por parte de la teología y de la filosofía moral, ya que el derecho no era visto como disciplina completamente autónoma. El centro de la exposición, por lo tanto, es que normalmente el juez está sujeto a aplicar la pena prevista en la ley, que lo vincula moralmente, pero excepcionalmente puede decidir que un caso particular es excepcional y requiere una pena mayor o menor, de donde se aplica otra pena en su sentencia, desde que lo justifique. Además, se reconoce el derecho del acusado a que se le aplique la pena prevista en ley y el derecho de restitución ante el juez y el reino, si se ve perjudicado por una sentencia contra leyes que se le aplica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estefano, ahí está, que quites. No sé si tienen que hacer algún comentario o pasamos a algunas preguntas, las preguntas en general a su ponencia y en general. No, no, deja de sacar la pregunta. ¿Alguna pregunta a las ponencias que temáticamente no han sido demasiado apartadas?
Sí, Estefano. Bene, muchas gracias por la mesa. Tengo una pregunta a Emiliano. Os gustaría de saber cuál es la posición del Frei Las Casas cuanto a la cuestión de la guerra justa, de la guerra justa. Porque en otros tratados del periodo, como por ejemplo el Fray Alonso de Veracruz, que fue profesor en México, uno de los primeros profesores en la Universidad del México en el siglo XVI, él acepta el dominio de los españoles sobre los indios, desde que la guerra fue justa. Él acepta este argumento, pero él también, Fray Alonso de la Veracruz, tras cuestiones interesantes, por ejemplo, contra los impuestos. Él dice, tras el derecho romano, en su libro de Dominio Infidelium, y compara los impuestos, por ejemplo, a una donación sub conditione. Entonces, los indios deben pagar impuestos sobre, pero en contrario, el gobierno tiene el deber de aplicar justamente esos impuestos en el México. Entonces, en esa lección fue una aula que él leccionó en la universidad. Él dice que los indígenas, por ejemplo, pueden pedir la restitución de los impuestos cuando el gobierno español no los aplica debidamente en el gobierno de las Américas, del vicerreinato. Es una tesis mucho interesante. Entonces, no sé cómo que las casas justifica esta cuestión de un dominio ya consolidado en las Américas de los españoles. Muchas gracias. Estefano, ante todo, muchas gracias por tu pregunta. Voy a tratar de responderla con la claridad y precisión que vos estás exponiendo también tus ideas. Eh, la Casas efectivamente considera que todo pueblo, incluso no evangelizado, es libre, que hay una dignidad divina en la humanidad. Desde ese principio y fundamento, las Casas erige su postura política de que todo pueblo es libre e igual a otro pueblo, digamos, a lo largo y extenso de la tierra, y esta libertad le da al pueblo una condición de soberanía, tal que, en este sentido, ningún pueblo puede someter a otro, de ninguna forma. Entonces, la única posibilidad de guerra justa en las casas es una posibilidad que yo llamaría, y que en alguno de mis textos lo llamo así, una postura dialéctica, en tanto en cuanto solamente la guerra justa va a estar fundada en la defensa de la soberanía, no así en el ataque hacia otra nación. Entonces, en este sentido, la defensa de los indígenas de su propio territorio y por tanto también de su propia soberanía, como también de su propia dignidad, en conformación con el avance de naciones europeas, va a constituir que los indígenas estén haciendo la guerra justa y que del otro lado estén haciendo la guerra injusta los propios invasores. Por eso es muy importante tener en cuenta acá que el concepto de las casas sobre la cuestión de la soberanía tiene una necesaria relación con esto que yo decía en mi exposición, que es el concepto de derechos humanos, él va a ser el primer pensador occidental que lo refiera como un principio no solamente importantísimo para entender la cuestión espiritual, sino también importantísimo para sostener una estructura política real, digamos. Entonces, en ese sentido, todo lo que el pueblo no decida autoarrojarse o autodictaminarse, sea ya la observancia de leyes, sea ya las cuestiones de, como bien decías, pecuniarias, sea ya la obediencia incluso hacia un papa, quien sea, todo lo que el pueblo mismo no decida sobre sí mismo es, en este sentido, un crimen y por tanto puede ser repudiado. Eso es lo único que es guerra justa. La guerra justa en ese sentido está para el lado de la defensa. Ahora bien, si un pueblo indígena, cualquiera sea, y con esto termino la idea para no sumar más tiempo, si un pueblo indígena, cualquiera sea, invade a otro pueblo, incluso desde la perspectiva de la soberanía, incluso aclamando
que es un pueblo soberano y que tiene derechos sobre, ahí Bartolomé Casas diría, ustedes están haciendo guerra injusta. Porque la invasión de cualquier nación o cualquier pueblo es guerra injusta. Solo la defensa va a ser guerra justa, amparado en este principio de dignidad humana. Por tanto, ningún pueblo o nación podría, ¿no? En algún sentido, eh, obliterar, libertades particulares. Espero haberte respondido, Estefano, y muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Alfredo, ¿tienes algún comentario o pregunta? Sí, voy a preguntar a Emiliano también, aprovechando que Estefano ya hizo su pregunta. En primer lugar, también congratulaciones por escoger el tema. Es un tema siempre muy importante, un tema que debemos siempre volver. Y también esa propuesta que estuvimos aquí presentando del intercambio entre dos áreas próximas, ¿no? Que sería el pensamiento de la filosofía política y la filosofía jurídica, voy a hacer ahora un cuestionamiento compartiendo que estoy de acuerdo con lo que fue dicho, ¿no? Si vamos a trabajar un poco rápidamente ahora con una visión de historia de los conceptos, si vamos a Cambridge, a Bielefeld, ¿no? Vamos a buscar esos elementos y vamos a percibir que se puede también trabajar con conceptos más Perdón, jurídicos, no escuché, disculpe, sí, se escucha cortado mi audio, perdón. utilizando una metodología más próxima de la historia de los conceptos, como digo, compartiendo, coincidiendo que es una temática relevante y que también coincido que de las casas es el autor más importante para explicar ese escenario. Pero la historia de los conceptos nos trae algunos problemas buenos. Por ejemplo, si vamos al concepto de derechos humanos, es un concepto del siglo XX, pues después de 48. Tenemos que buscar esos derechos como los canonistas así trabajaron de la Edad Media y que no es una nomenclatura tan moderna. Pero eso no va a perjudicar la tesis está correcta. Pero una cosa que iba a hacer ahora, la pregunta es en el siguiente sentido. ¿En qué medida a la lectura que hacemos de las casas tiene que ver con las repercusiones casi inmediatamente posteriores, que es la bula de Paulo III y luego lo que Toribio de Mogrovejo hace en 1580 y pico, cuando decide en los concilios estableciendo el tema del papel de los pueblos y la organización política de los pueblos de forma que la evangelización de los indígenas tenga que ser también con un elemento político de que tenemos que reducirlos. ¿Por qué? Porque las causas de ahora, discutir derechos humanos, estamos de acuerdo que la base estaba ahí, pero si vamos más cerca, hay repercusiones que no sé si están en las casas o es un desdoblamiento que sale algunas décadas después. Gracias. Alfredo, primero que nada, muchísimas gracias por su consulta e intervención. En efecto, mire, yo le comento un poco de mi formación personal para que entienda lo que voy a decir ahora. Yo actualmente estoy terminando mi doctorado en filosofía política en la Universidad de Buenos Aires, específicamente sobre la relación de las casas con John Locke. Y en uno de los escritos que ahora va a salir próximo a publicarse en un libro de Claxo, yo sumé a esa conformación un capítulo relacionando el concepto de derechos humanos en Bartolomé Las Casas, junto con el de, haciendo una crítica claramente a el concepto de derechos humanos de Reinhard Forst, específicamente a su estructuración de historicidad. Él va a decir de la perspectiva, para responder a su primera pregunta, él va a decir que de la perspectiva liberal, digamos, que se sostiene sobre todo a partir de 1700, de la Revolución Francesa, 1889 en adelante y pasando por
anteriormente a la Revolución Gloriosa y el fundamento de la Revolución Francesa. Él va a decir que ahí está anclado el concepto o el principio de lo que hoy llamaríamos el conjunto de derechos humanos básicos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa lectura de Reinhard Forst porque considero que Reinhard Forst sostiene una lectura netamente liberal del concepto de derechos humanos que deja por fuera un montón de otras posturas posibles de lectura, por sobre todo las críticas de, por ejemplo, Frank Hinkelammert al concepto de derechos humanos, que él va a sostener que es un concepto de derechos humanos en general que tiene su origen en John Locke, ¿no? Y por eso da la posibilidad de que el derecho humano sea también un derecho de invasión, que es justamente que si uno va y estudia por ejemplo, los discursos políticos de grandes jerarcas, de grandes potencias mundiales, como por ejemplo George Bush, hijo en Estados Unidos, va a encontrar en los dictámenes políticos cierta declaración de derechos humanos que es, che, hay que invadir Medio Oriente porque ahí no hay derechos, y yo te voy a llevar a vos el derecho humano. Eso se encuentra en Locke, porque la invasión a América es justamente, en cierto sentido, eso, y Rainer Forst sostiene, para muchos críticos, entre ellos yo y otro más, Sela Benjavi, por ejemplo, que yo, Saba Mahmood y otros tantos que discuten la postura de Rainer Forst, van a decir, che, Rainer, vos estás hablando de un derecho de ocupación. ¿Por qué? Porque el derecho humano de Rainer Forst va a sostener el concepto de tolerancia. Y el concepto de tolerancia ya supone, en el principio, un concepto de superioridad. El que tolera, va a tolerar lo indiferente, lo diferente, lo incluso inferior. Entonces, yo voy a tolerar, como Estados Unidos va a decir, yo voy a tolerar a Medio Oriente hasta cuando eso se vuelva intolerante. Por eso, retomo en mi artículo que se va a publicar ahora en breve en el libro de Claxo, por eso está en prensa, vuelvo a Bartolomé Las Casas para tratar de resignificar el concepto presente de derechos humanos en un concepto que tenga que ver más con una conjunción voluntarista del pueblo sobre sí mismo, digamos, que se ve un poco en, por ejemplo, autores como Guatavi Spivak, cuando habla del concepto de subalterno, en una postura muy crítica al colonialismo inglés sobre suelo de la India. Entonces ahí Guatavi Spivak va a decir, che, bueno, estos derechos humanos que ustedes los occidentales me están proponiendo, acá no aplican. Entonces hay que volver en algún sentido, considero yo, a una lectura propia de cada pueblo para que cada pueblo defina lo que el pueblo es en sí mismo, y no de una óptica occidentalista o central en Europa, como quieran ser Reinhard Forst y otros tantos teóricos de los conceptos y legislaciones de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, usted me refería, también en su primera parte de la pregunta, sobre las historias de las ideas. Muy bien. Yo más que la escuela de Cambridge, lo cual está muy bien porque es la crítica de Skinner y Pocock a la gran cadena del ser, ¿no? Ese gran libro que fue muy, muy criticado sobre el concepto no, sobre la idea de la idea, digamos, en un sentido, sobre el cual Skinner y Pocock van a decir, no hay una historia de las ideas, sino una historia del concepto, y el concepto está anclado en una perspectiva ya netamente lingüística, ¿no? Y ahí está la crítica a lo que ellos van a llamar las grandes mitologías, ¿no? De la historización de los conceptos. Yo más que en esa lectura, que cual está muy bien y defiendo y he estudiado mucho en mis años de carrera, me baso más en la lectura de Koselleck, de Reinhard Koselleck, sobre la historia de la ideas de Reinhard Koselleck, más que la escuela de Cambridge, y sobre todo y puntualmente en que si vamos a hablar de un concepto, más allá de la discusión disruptiva y lingüística que el concepto implica en sí misma, ¿no? Y contextual, lingüística o contextual, que es la teoría lingüística de la escuela de Cambridge, yo utilizo como marco teórico de toda esta aproximación al concepto de derechos humanos la estructura conceptual de Reinhard Koselleck, en tanto en cuanto el concepto tiene un anclaje tanto geográfico, diríamos, como temporal. Entonces, la crítica a Rainer Forst en este sentido, que yo hago respecto al concepto de derechos humanos, es, mire, señor Rainer Forst, usted está hablando en Europa occidental, después de las grandes revoluciones igualitarias de la humanidad, que llevaron a cabo las invasiones de Napoleón a toda Europa. Es como, ¿por qué usted me viene a hablar a mí de derechos humanos cuando usted no aplica su propio derecho de reciprocidad sobre el pueblo? Porque recordemos que el concepto de Reinhard Forst es el de la reciprocidad también.
Entonces, en ese sentido, yo le hago una crítica histórica a Reinhard Forst, porque Reinhard Forst dice, los derechos humanos tienen su fundamento en la Revolución Francesa y la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano. No, el primer concepto de derechos humanos, históricamente hablando, se encuentra en Bartolomé Las Casas. Que la historia haya obliterado, oscurecido ese concepto, no significa que no exista. Entonces, mi crítica a Reinhard Forst, y espero que en algún momento lo lea, es justamente eso. Usted se está equivocando con el inicio histórico del concepto. Después hay un montón de otras críticas conceptuales, que para mí es una teoría súper minada de contradicciones la Reinhard Forst. Así que en ese sentido, me parece que no, hay que volver un poco a buscar en este concepto de Bartolomé Las Casas, porque es un concepto más abarcativo, más amplio, y hasta incluso, y con esto termino esta exposición, hasta incluso más kantiano que el de Reinhard Forst. Reinhard Forst quiere ser un kantiano, y para mí no lo es, porque no lleva a cabo una edición de la voluntariedad del pueblo unido. Respecto de, ya terminando, respecto de su última pregunta sobre las implicancias que tiene el concepto de derechos humanos de Bartolomé Las Casas en los concilios pontificios siguientes, la verdad que no le tengo una pregunta clara y concisa porque realmente excede por muchísimo a mi área de expertise y no quisiera decir algo que esté totalmente equivocado. Y tampoco quisiera hacer agua en esta cuestión. Así que si alguien tiene cómo responder a la pregunta del señor Alfredo, invitaría a que lo haga, porque yo, en lo personal, como me dedico más que nada hoy en día a la filosofía moderna y cómo la filosofía moderna se apropia de conceptos medievales, hago muchísima agua en hablar y no quisiera faltar al respeto a usted con su tan elocuente e importante pregunta. Así que espero que lo que ya haya dicho y respondido Sí. le No, satisfaga. te agradezco muchísimo porque lo que hice, eso del Papa, es justamente el tema del reconocimiento del indígena, ¿no? Con la bula que hace en el siglo XVI, que el indígena tiene derecho, tiene alma y tiene derecho a ser reconocido como cristiano, ¿no? Y además toda la legislación hispánica que es favorable al indígena, en el sentido que es una confirmación de lo que hace de las casas. Y lo que Toribio Mogrovejo también articula eso, es como la iglesia en Sudamérica a partir del Concilio de Lima, también de alguna Claro. manera consolida lo que las casas estaban haciendo. Así que me pareció muy interesante esa perspectiva también de discusión que estás haciendo. A mí me pareció interesantísima, te agradezco muchísimo. No, yo en todo caso le agradezco a usted, Alfredo. Y si algún día quiere una relación de mail, yo no tengo ningún Sí, problema. claro, 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 Quizás claro. podamos, quizás algún día trabajar En algo la red, juntos. en la red, para eso sirve la red, me parece, ¿no? Que Sí, sí, podamos totalmente. intercambiar más. Agradezco muchísimo, muchísimo. Por favor, el gusto fue todo mío. Bueno, desde ya que es una de las funciones, diría, principales de la red. Y por otra parte, también es cierto que la respuesta de recién de Emiliano, bueno, parece ser un poco más sobre debates contemporáneos sobre los derechos humanos, pero es que en realidad es cierto que muchos de los debates no solo están anclados en conceptos y en expresiones que son de hoy en día, porque hoy en día hablamos palabras de hoy en día, como es normal, pero por detrás está toda esta temática con lo que yo comprendo que es un poco inevitable referirse a este tipo de cosas y autores como Locke o toda la Revolución Francesa para hablar de estos temas. Entonces es como, bueno, un poco difícil porque claro, son temas modernos, ya no son lo mismo, pero es un poco todas las discusiones sobre las casas o sobre todas estas temáticas, nosotros las vemos a la luz de los problemas modernos y de la tradición liberal principalmente. Claro. Bueno, muchas gracias a todos.